Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Muy bien, hoy día continuamos con un discurso más eh, que está editado en La Liaona del mes de marzo del año 2024. Hoy vamos a leer y analizar un poco las palabras del elder David Alberna, titulado Nuestras palabras y obras a causa de la conferencia general. Sí, el propósito de su mensaje fue, al escuchar y leer los mensajes de la conferencia general, el elder Berna nos aconseja que busquemos la doctrina que se enseña, las invitaciones que se hacen y las bendiciones que se prometen, ¿sí?, en las doctrinas que nuestras autoridades generales nos enseñan y nos hacen la invitación respectiva para que podamos cumplir y guardar los mandamientos que el Señor nos ha dado en esta última dispensación, ¿sí?, con la restauración de su iglesia verdadera aquí en la tierra, con apóstoles y profetas vivientes. Muy bien, entonces damos inicio al mensaje. El presidente Harold Lee instó a los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días a dejar que los mensajes de la Conferencia General guiaran sus obras y sus palabras en los próximos 6 meses. Él enseñó: estos son los asuntos importantes que el Señor considera oportuno revelar a este pueblo este día. ¿Qué significa? Que las enseñanzas y las doctrinas y las invitaciones que nos hacen las autoridades generales vienen de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que nos guiarán durante 6 meses. Profecías para 6 meses, y la forma como debemos estar preparados al vivir en esta tierra de probación, que está lleno de aflicciones y dificultades. Y pareciera que cada vez las dificultades y los problemas van en crecimiento. Huimos de guerras, rumores de guerras, de plagas, pestes, sí, de iniquidad, de abominaciones. Oímos también que cada vez más fieles miembros de la iglesia se apartan, como también muchos cristianos se están apartando de la fe en Jesucristo para seguir en otras doctrinas, otras filosofías mundanales. Entonces, el Harold Lee nos enseña que estos son los asuntos importantes que el Señor considera oportuno revelar a este pueblo en este día de la conferencia para 6 meses. Con esta enseñanza, entonces, espero con toda vehemencia, con espíritu de humildad, la próxima conferencia, que ya no falta mucho, un mes prácticamente y medio, un poco menos, tendremos la primera conferencia del año 2024. Sí, que se estará realizando en la primera semana de abril de este año 2024. O sea, prácticamente tenemos un mes y pocos días más. Sí, entonces debemos estar preparados a las enseñanzas. Como dice, hoja y lapicero, papel y lapicero en nuestras manos para de las enseñanzas que podamos tomar en consideración las invitaciones y la enseñanza de la doctrina, y de qué forma nos pueden ayudar en nuestra vida. En nuestra vida, nuestros llamamientos, ¿sí?, y en nuestro prójimo. Muy bien, vamos entonces a continuar. Del mismo modo, el presidente Spencer Kimball hizo hincapié en la importancia de escuchar y estudiar los mensajes de la conferencia general. Acá
es el segundo presidente de la iglesia, el segundo profeta, que nos habla acerca de la importancia de escuchar la conferencia general. Importancia de escucharlo el mismo día y estudiar los mensajes de la conferencia general. Esto quiere decir que es tan importante volver a repasarlo. Tenemos en las clases del sacerdocio, en la sociedad de socorro, en la escuela dominical, en el horario de la escuela dominical, que se estudia algunos pasajes de la conferencia general, de algunas autoridades generales. Pero no va a bastar con ello nomás. Necesitamos de forma personal volver a escucharlo y estudiarlo. Continuamos con lo que dijo el presidente Kimball. Él enseñó: no existe ningún otro texto o libro, aparte de los libros canónicos, que pueda tener más importancia en sus bibliotecas personales. ¿Qué es lo que dijo? Que no existía ningún otro texto o libro, aparte de los libros canónicos, que pueda tener más importancia en sus bibliotecas personales. O sea, nos están invitando a que podamos tener las liaonas. Y si no las podemos tener las liaones de forma física, podamos volver a escuchar de siempre en cuando los mensajes de las autoridades generales durante ese semestre. Si tenemos algún problema, estamos pasando algún desafío, vayamos. ¿Qué es lo que el Señor nos ha dicho en la última conferencia? Podemos hallar la respuesta. Yo he hallado mucha respuesta a mis problemas en los discursos de las autoridades generales de la iglesia. Así que para nosotros es de suma importancia entonces tener los mensajes en nuestras bibliotecas personales, ya sea la biblioteca virtual o física, que podamos tenerlo. Muy bien, al concluir la conferencia general de octubre de 1977, el presidente Kimball, sí, una vez más, antes lo dijo en 1985, sí, ahora lo está diciendo en la última conferencia, octubre de 1977, el presidente Kimball dijo en su última conferencia, al concluir la conferencia general de octubre de 1977, el presidente Kimball dijo: esta ha sido una hermosa conferencia, y al pronunciarse cada uno de esos maravillosos sermones, he escuchado con profunda atención y he decidido que después de esto seré un hombre mejor. Quiero subrayar esto, que podamos también nosotros realizarlo, hacerlo. Él nos dio el ejemplo. El que nos dice: he escuchado con profunda atención los mensajes de los líderes y he decidido que después de esto seré un hombre mejor. Me gusta esta parte de esta cita, que podamos tener ese compromiso también de que ser mejores hombres, mejores mujeres, después de haber escuchado el mensaje que tiene el Señor para los 6 meses. Recordemos que la voz del Señor se envía a través de las autoridades generales. Es la voluntad de nuestro Salvador Jesucristo transmitirle a través de los líderes, de los profetas y apóstoles ungidos por el Señor mismo. Continúa diciendo el presidente Kimball: los exhorto a que al regresar a su hogar mediten en todo lo que han oído. Entonces la exhortación que nos hace aquí, que debemos meditarlos. No solamente
escucharlo y después irnos a nuestras casas y olvidarlo, sino debemos llevarnos lo que hemos escuchado y las invitaciones que nos han hecho a nuestro hogar y meditarlo. Continúan diciendo Lady Bernard. Saber que incluso los presidentes de la iglesia aprenden de los mensajes pronunciados en la conferencia general me impresionó mucho en mi juventud. Cuando empecé a seguir sus consejos, descubrí 3 cosas. Veamos lo que descubrió Lady Bernard. Primero, los líderes de la iglesia hacen hincapié en la doctrina y los principios fundamentales de sus mensajes. 2. Casi siempre sus mensajes incluyen invitaciones a actuar relacionadas con la doctrina o los principios que se enseñan. 3. De acuerdo con cada invitación, los líderes de la iglesia prometen bendiciones. Cada líder que habla en la conferencia general, cada profeta, cada apóstol del Señor o cada 70, sí, nos enseñan las doctrinas y los principios para que lo pongamos en práctica. Y ellos lo hacen también. La invitación es que también nosotros podamos ponerlo en acción, esas doctrinas y principios, y vivirla. Y si la vivimos, ellos nos prometen bendiciones. Muy bien. Continúa diciéndonos Lady Bernard. Establecí un patrón de dibujar 3 columnas en una hoja de papel. Luego trataba de distinguir y resumir brevemente la doctrina, las invitaciones y las bendiciones prometidas en los mensajes de la conferencia general. Eso en esencia se convirtió en la guía de mis palabras y obras durante los 6 meses siguientes. Un buen consejo. Un patrón que siguió el Bernard. Una hoja, ¿sí? Posiblemente como esta. Veamos que sea pequeño. Lo dividió 1, 2 y en 3 líneas. Entonces, lo trataba de distinguir resumir brevemente. Entonces, en una parte lo puso doctrina. La doctrina, veamos ahora mismo, vamos a ponerlo, ¿sí? Para que sea práctico y queda también, nos dicen que al hacerlo, queda en nuestra memoria y prácticamente lo podemos ejecutar en el momento preciso. Entonces, está dividido ya, ¿sí? Entonces, vamos a poner una de las partes, doctrina. En la del medio le vamos a hacer invitaciones, ¿sí? Y luego vamos a poner bendiciones al costado. Bendiciones. Quedaría algo así. Y disculpen la letra, ¿sí? Quedaría algo así, ¿sí? Si vamos a apoyarlo un poquito más, sí, sería, entonces en esta parte estaría doctrina, estaría acá invitaciones y acá podríamos poner las bendiciones. Entonces pongámonos una meta y yo voy a hacerlo. Ya tengo mi modelo escrito, entonces voy a hacerlo, ¿sí? Nos dice, este modelo en esencia se convirtió en la guía de sus palabras y obras durante los 6 meses siguientes. Posiblemente la hayas llevado, y es bueno llevarlas, si hemos tenido todo esto, y para que nos ayude a recordarlo. Y puede ser como una guía, una liaona, y es esencial. Los mensajes de los profetas es como una liaona, es como una guía para nosotros, que nos conduce a través de la barra de hierro en dirección hacia el árbol de la vida, ¿sí? Muy bien, proseguimos entonces. La importancia de las invitaciones.
Si las personas buscan apropiadamente el don espiritual de la fe en el Señor, necesitan actuar de acuerdo con sus enseñanzas. ¿Qué necesitan? Actuar de acuerdo con lo aprendido. Ningún valor tenemos si no actuamos de acuerdo a lo aprendido. Las invitaciones son clave porque la fe en el Salvador es un principio de acción y poder. Que nos dice que las invitaciones son clave porque la fe en el Salvador es un principio de acción y poder, y como su siervo me esfuerzo por extender invitaciones que puedan ayudar a las personas a fortalecer su fe en Él y su devoción a Él, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Continúa diciéndonos, muchas veces en nuestro servicio en la iglesia podemos decir cosas como: te desafío a que hagas tales cosas. Sin embargo, no encuentro ese lenguaje en el ministerio del Salvador, en los pasajes de las Escrituras, ni en las enseñanzas de los líderes de la iglesia. Lo que hizo el Salvador y lo que deberían hacer los líderes de la iglesia es invitar, persuadir, animar y prometer bendiciones, lo cual es un enfoque más cristiano para ayudar a las personas y a las familias. Hoy estamos aprendiendo mucho, en especial los líderes, que tenemos responsabilidades con los demás. Entonces, como líderes, ¿de qué deberíamos de hacer? Invitar, persuadir, animar y prometer bendiciones si lo hacen. Lo cual es un enfoque más cristiano para ayudar a las personas y a las familias. Muy bien, continúa diciéndonos el Berna. El presidente Dallin H. Oaks, en ese entonces miembro del Quórum de los 12 Apóstoles, extendió una importante invitación en un mensaje a los poseedores del sacerdocio arónico. Él dio un ejemplo sobre el principio de no distraer. Él dijo: el principio que sugiero para los que oficien en la Santa Cena, un mensaje para los jóvenes, los diáconos, los maestros, los poseedores del sacerdocio arónico. Entonces, continuemos. Ya sea en la preparación, bendición o repartición, es que no hagan nada que distraiga a ningún miembro de la adoración y de la renovación de sus convenios. ¿Qué significa? Vuelvo a leerlo. El principio que sugiero para los que oficien en la Santa Cena, ya sea en la preparación, la bendición o repartición, es que no hagan nada que distraiga a ningún miembro de la adoración y de la renovación de sus convenios. Debe en esos minutos que están haciendo esta ordenanza tan sagrada de la Santa Cena, deben estar en completa reverencia. Olvidarse de los celulares. Sí, están en reverencia. Y en sí, es cierto. Yo siempre generalmente me siento en la segunda banca. Y pareciera que yo no quisiera distraerme, pero veo a los jovencitos que sacan sus celulares cuando están entonando los himnos, pero no veo que canten, y eso me ha distraído en algunas oportunidades. Porque uno puede ver, los ojos ven. Entonces, cualquiera podría pensar que está atrás, no, pues están con los celulares y están cantando los himnos con los celulares. No, los veo
con los celulares y estar en esta posesión de estar avanzando como si estuvieran comunicándose con alguien. Y es una falta de respeto a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si algún líder está, posee el sacerdocio, o un elder, un líder del barrio, un consejero, o algún obispo, tener presente que posiblemente no se detecta cuando está arriba, piensan que está leyendo y cantando, porque están viendo abajo. Pero lo que estamos al costado a veces sí nos podemos dar cuenta y distrae. Los jovencitos, como dice el mensaje aquí, es que no hagan nada que distraiga a ningún miembro de la adoración y de la renovación de sus convenios. Muy bien, proseguimos. Un poseedor del sacerdocio arónico podría preguntarse: ¿qué ropa debo ponerme cuando participo en la ordenanza de la Santa Cena? Si un joven entiende este principio sencillo, no tratará de llamar la atención con su modo de vestir o conducta. Más bien tratará de pasar desapercibido para no interferir ni distraer a las personas que renuevan los convenios en la ordenanza de la Santa Cena o en cualquier otra ordenanza. Muy bien. El presidente Ock agregó: no voy a sugerir reglas detalladas. Para mí eso fue una invitación a todos los poseedores de sacerdocio a pensar cómo este principio puede conducir a una forma más elevada y santa de realizar los deberes del sacerdocio. El presidente Russell M. Nelson extendió un tipo similar de invitación en la Conferencia General de abril del año 2015, cuando nos enseñó que el día de reposo es una delicia. Y para que sea una delicia, mucho depende de todos nosotros. Él dijo: ¿cómo santificamos el día de reposo? Y él respondió a esa misma pregunta. En mi juventud estudiaba las listas que otras personas habían recopilado de lo que se podía y lo que no se podía hacer en el día de reposo. No fue sino hasta más adelante que aprendí de las Escrituras que mi conducta y mi actitud en el día de reposo constituían una señal entre mi Padre Celestial y yo. Con ese entendimiento ya no necesité más listas de lo que se podía y no se podía hacer. Cuando tenía que tomar una decisión en cuanto si una actividad era o no era apropiada para el día de reposo, simplemente me preguntaba a mí mismo: ¿qué señal quiero darle a Dios? Esa pregunta hizo que mis opciones respecto al día de reposo fueran bien claras. Podemos nosotros también hacer esa misma pregunta. Lo voy a marcar. Lo que le decía: ¿qué señal quiero darle a Dios? ¿Sí? Es una buena pregunta que podemos hacernos nosotros mismos para ser más reverentes al Señor Jesucristo, a nuestro Padre Celestial, en su día santo. Muy bien, proseguimos. En la pregunta del presidente Nelson y en el ejemplo del presidente Ox podemos distinguir las invitaciones a actuar y al actuar. Siempre se reciben bendiciones magníficas cuando actuamos y de la manera como actuamos. Muy bien. Actúa y sé bendecido. Veamos. Los santos de los últimos días pueden hacer muchas cosas a fin de prepararse para la conferencia general. Destaca
Destacaré solo dos. Veamos, esos dos. En primer lugar, tenemos que prepararnos para actuar. ¿Sí? Conforme con ansias estemos ocupados en pedir, buscar y llamar, ejercitaremos la fe en el Salvador e invitaremos al Espíritu Santo a ser nuestro Maestro. El Espíritu nos traerá pensamientos a la mente y sentimientos al corazón. Y nos enseñará de manera individual y personal las cosas que son necesarias. ¿De qué forma nos enseñará el Espíritu Santo? Nos enseñará de manera individual y personal las cosas que son necesarias para nuestra salvación, para mejorarnos día a día y para ser mejores hombres. ¿Sí? Recibir lo que necesitamos será más difícil si nuestra forma de pensar es: simplemente voy a escuchar los mensajes y espero que algo me ayude. El proceso de la revelación necesita un compromiso con anhelo y no solo una participación pasiva. El proceso de la revelación necesita un compromiso con anhelo y no solo una participación pasiva. La preparación precede a la actuación eficaz y una forma específica de prepararse para la conferencia general es tener una pregunta o varias en mente mientras escuchamos los mensajes de la conferencia general. El segundo elemento de la preparación es invitar de forma específica al Espíritu Santo a ser nuestro compañero, que es uno de los propósitos de la oración. La compañía continua del Espíritu Santo no es automática, solo porque se nos ha colocado las manos sobre la cabeza y se nos ha amonestado a recibir el Espíritu Santo. Debemos poner de nuestra parte para recibir el don. Podemos tener el don inclusive de tocar el piano, pero si no lo ponemos a práctica tocando el piano, conociendo la melodía, ¿sí? Conociendo los símbolos, nunca seremos buenos, ¿sí?, en el piano. Entonces, ¿se habrá desperdiciado el don? Sí. Entonces, por ello nos dice que debemos poner de nuestra parte para recibir el don. Tenemos que poner acción en nuestras vidas. Invitamos al Espíritu Santo cuando oramos sinceramente y con verdadera intención. Invitamos al Espíritu Santo conforme nos deleitamos con las palabras de Cristo en las Escrituras. Invitamos al Espíritu Santo al seguir los consejos de nuestros líderes de la iglesia. Tales expresiones de fe en el Salvador invitan al Espíritu Santo a ser nuestro compañero, y creo que Él viene más fácilmente cuando lo invitamos de forma específica. También necesitamos aprender y reconocer que las bendiciones no necesariamente llegan a nuestras vidas cuando queremos o de la manera en que queremos que lleguen. Más bien se nos conceden de acuerdo con la voluntad y el tiempo del Señor. Algunas bendiciones pueden venir sin haberlas pedido, por estar en compañía constante del Espíritu Santo. Algunas bendiciones pueden llegar en el momento preciso y oportuno que lo necesitamos, y la oración es contestada en el mismo instante. O algunas tardan un poco más, ¿sí?, porque es de acuerdo a la voluntad del Señor y en el tiempo del Señor, porque va a ser para nuestro beneficio.
hay algunos pedidos que no se van a realizar. Si lo analizamos con el tiempo, algunos pedidos no se han hecho. Y en forma particular, algunos pedidos que yo lo hice, agradezco a Dios que no se hayan realizado. ¿Por qué? Porque mi vida hubiera sido otra. Y es muy posible, reconociendo y viendo y haciendo un análisis de mi vida a la fecha, no estaría con ustedes transmitiendo posiblemente estos videos, estos mensajes. Y así por el estilo. Posiblemente no hubiera estudiado la carrera que tengo ahora. Mi vida hubiera sido otra. ¿Sí? Entonces, dejemos a Dios, nuestro Padre eterno, que se haga según su voluntad y en el tiempo del Señor. Muy bien, prosigue el Bernard diciendo, independientemente de su posición o prestigio, cualquier miembro de esta iglesia, siempre que se esfuerce por ser digno y busque la compañía del Espíritu Santo, puede pedir, buscar y llamar. ¿Sí? Podemos ver en Mateo 7:7, en 3 Nefi 14:7. Y recibir respuestas y guía espiritual. Muy bien, siento poder leer Mateo 7:7. Veamos qué nos dice. El Señor, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y que dice en 3 Nefi, el mismo Salvador. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Así es que podemos pedir, buscar y llamar, y el Señor dará respuestas. Es la promesa del Señor. Y Él lo hará. Todo en su debido tiempo. En el tiempo del Señor. Muy bien. Instrumentada por el cielo. Veamos. Cuando los santos de los últimos días consideran la conexión y la cohesión de los mensajes dados durante la conferencia general, algunos podrían preguntarse si los temas se asignan y planifican. Y creo que también me he hecho algunas veces ese tipo de pregunta. Y nos responde el verbo. Ellos son planeados por el cielo. No por los participantes de la conferencia en sí. Muy cierto, cuando uno es guiado por el Espíritu Santo, en algunas oportunidades me han dado la oportunidad de dar algunos mensajes y me he preparado. Quizás algunas veces con semanas de anticipación. Pero unas cosas que yo me haya preparado, pero otra es la voluntad del Señor cuando dejo que el Espíritu Santo me enseñe. Y si dejo al Espíritu Santo que enseñe por medio de mí a la congregación, muchas veces mis discursos se han cambiado por completo. ¿Sí? La hojita que podría haber tenido de mi mensaje, posiblemente de repente un solo versículo agarré de allí, tomé, pues lo sentí, y el resto, las citas y todo, nada. Y sentía la impresión de buscar de repente la guía de los inmediatamente en la guía de estudio. Sí, venían recuerdos, algunos relatos a mi mente. Y sabía que era por el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, comprendo esto, lo que dijo el Elder Bernard. Ellos son planeados por el cielo, no por nosotros. Nosotros somos instrumentos en el Señor. Pero cuando confiamos en el Señor,
que el Espíritu nos enseñará, nos instruirá, nos guiará, las cosas planeadas en el cielo se hacen realidad por medio de nosotros. Y muy bien, vuelvo a repetir, ellos son planeados por el cielo, no por los participantes de la conferencia en sí. Me gusta esto. Muy bien. Entonces, cada vez que vamos a una conferencia general, son revelaciones, escrituras planeadas en el cielo y revelados por el poder del Espíritu Santo a los que participantes de la conferencia general. Muy bien. Continúa diciéndonos el de Berna. He participado en conferencias generales durante casi 20 años. Y solo en contadas ocasiones se ha encomendado a un discursante que trate un tema concreto. No obstante, ha habido ocasiones en las que, estando sentado en el estrado y sabiendo que yo iba a hablar pronto, he notado una continuidad en los mensajes pronunciados. Líderes de la iglesia que no han hablado entre sí sobre el contenido de sus mensajes individuales contribuyen cada uno a un crescendo cohesivo en la conferencia que resulta milagroso. Así que si la conferencia general es instrumentada, pero por el cielo, no por los participantes. Y si se fijan, como que va entrelazado las conferencias. En la conferencia los mensajes van entrelazados. Y si lo miramos de otra forma, hay un mensaje principal, una doctrina principal en todo ello, como si viniera del cielo mismo. Y el de Berna testifica que la conferencia general es instrumentada, pero por el cielo, no por los participantes. Los participantes solamente son instrumentos en la mano del Señor cuando se dejan guiar por el Espíritu Santo. Y nuestros líderes de las conferencias generales que discursan son guiados por el poder del Espíritu Santo. En la sección 52 de Doctrina y Convenios, el Señor revela que Él nos dará una norma en todas las cosas. Uno de esos modelos es la forma en que el Salvador nos ministra. Cuando se apareció la multitud de 2.500 personas en el templo de la tierra de abundancia, aquí en el continente americano, no invitó solo a uno o dos a venir y palpar las heridas de sus manos, sus pies y su costado. Él dio esa oportunidad a todo el pueblo, uno por uno. No sé el tiempo que habrá pasado. Uno por uno, 2.500 personas. Es bastante tiempo. Podría decirme casi todo un día. Él lo hizo. Tuvo mucha paciencia. Y los que estaban ahí con él también tuvieron mucha paciencia. Quizás el último en tocarlo habrá esperado horas y horas. Sí. Él permitió que los tocaran. Y toma su tiempo. Uno por uno. La enseñanza es uno por uno. El Espíritu Santo nos enseña de manera personal e individual. Una misma conferencia, un mismo discurso, estamos 1.000 personas, podemos aprender por el poder del Espíritu Santo enseñanzas que nos van a ayudar en nuestra vida, con los problemas de nuestra vida. Y todos nosotros tenemos diferentes problemas. No hay otro igual a nosotros, un problema igual que estemos pasando en el mismo día. Todos los problemas son diferentes. Pero un mismo discurso que viene planeado desde los cielos
a todos les da la respuesta. ¡Qué maravilloso! Es un verdadero milagro. En la conferencia general el Señor habla a una congregación global a través de sus siervos. Y habla a cada uno de nosotros, uno, por el poder del Espíritu Santo. Este modelo espiritual puede beneficiarnos a todos conforme escuchemos, aprendamos y nos esforcemos por llegar a ser devotos discípulos del Salvador. Quiero repetir, y es importante mencionar nuevamente, este modelo espiritual puede beneficiarnos a todos conforme, 1, escuchemos, 2, aprendamos, y 3, nos esforcemos por llegar a ser devotos discípulos del Salvador. Muy bien, hasta aquí ha sido el mensaje del discurso que dio el Elder Berna, ¿sí? Titulado Nuestras palabras y obras a causa de la conferencia general. La pueden encontrar solo para la versión digital en la Liaona de marzo de 2024. En la Liaona física no lo vamos a hallar, solo en la versión digital. ¿Sí? Muy bien, hasta aquí ha sido el mensaje. Y sé, mis amados hermanos y hermanas, que los cielos planifican las palabras que darán nuestros líderes en las conferencias general. Y con nosotros esas palabras debemos escucharlo, aprenderlas y ponerlos en acción, en práctica, con las obras. Testifico de ello, si lo hacemos, recibiremos las bendiciones prometidas en las Escrituras y las bendiciones prometidas por las autoridades generales que nos relatan. Entonces recordemos nuevamente la próxima conferencia, hacer estos 3 trazos y escribir en una de las líneas doctrina, la doctrina que nos están enseñando los líderes, las invitaciones que nos hacen y las bendiciones que nos prometen. Si lo hacemos así, seremos grandemente bendecidos. En el nombre de Jesucristo, amén. Muchas gracias, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga en esta semana y todos los días de su vida. Que podamos ser cada día mejores discípulos de Jesucristo. Shalom, hermanos, que la paz reine en sus hogares. Shalom.